Hola, aquí estamos de nuevo en Cine Profundo. Te saludo y donde sea que estés viendo este video, te doy la bienvenida al 5º episodio de Cápsulas Express. Hoy hablaremos de una película innovadora que cuando se estrenó en 1919 le voló la cabeza a muchos espectadores. Con solo intentar recrear esta escena ya sabes de qué película estamos hablando, ¿no es así? Bueno, de hecho, el título de este video contiene el nombre de la película, así que comencemos. Una alegoría es una figura literaria o artística que utiliza metáforas extendidas o símbolos para representar ideas, conceptos abstractos o valores morales de manera más vívida e ilustrativa. En lugar de presentar estos conceptos de manera directa, una alegoría los representa a través de personajes, eventos o situaciones que tienen un significado más profundo o simbólico. Las alegorías han sido utilizadas en diversas formas de expresión artística, como la literatura, el cine, la pintura, la música, etc. Por ejemplo, en la literatura clásica encontramos la alegoría de la cueva de Platón. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, la película Matrix de 1999 y dirigida por los entonces hermanos Wachowski tiene una conexión interesante con la alegoría de la caverna de Platón. La alegoría de la caverna es un relato filosófico presentado por Platón en su obra La República, específicamente en el libro séptimo, y busca explicar la naturaleza de la realidad y la ignorancia humana. Aquí Platón expone sobre la importancia que tiene el filósofo como guía de las personas para sacarlas de la ignorancia y dirigirlas hacia el conocimiento. En la alegoría de la caverna, Platón describe a un grupo de personas que han vivido toda su vida encadenadas dentro de una cueva, mirando solo hacia una pared. Detrás de ellos hay un fuego que proyecta sombras en la pared. Y estas sombras son todo lo que conocen como realidad. Para ellos, las sombras son la única verdad. Matrix, la película, también es una alegoría, pero no literaria, sino una alegoría cinematográfica. En esta producción podemos encontrar similitudes con la alegoría de la caverna. En la película, los seres humanos están conectados a una realidad virtual, un sistema de inteligencia artificial llamado Matrix, que ha sido creado por las máquinas inteligentes, y este sistema lo controlan y lo dirigen. Es decir, sus cuerpos yacen inconscientes en el mundo real, controlado por las máquinas, conectados dentro de una cápsula que les mantiene con vida. Pero dentro de su inconsciencia, es decir, en su mente, viven en una simulación digital y artificial que es cargada dentro de su cerebro. Esta simulación digital en realidad es un software que las máquinas escribieron y diseñaron para mantener así a la humanidad esclavizada en ignorancia de la verdadera realidad. Por esta razón podemos decir que esta Matrix cumple la función de un software de computadora y hace que los humanos perciban un mundo ilusorio mientras sus cuerpos son utilizados como fuente de energía en el mundo real, el cual sería en este caso el hardware, en donde están las máquinas que los conectan a esta Matrix. Los personajes principales de esta película, como Neo y Morpheus, interpretados por Keanu Reeves y Lawrence Fishburne, respectivamente, vivieron internamente en esta realidad virtual, pero externamente estaban siempre inconscientes de la verdadera naturaleza de su existencia.
hasta que fueron desconectados de este sistema de control. La conexión que existe con la alegoría de la caverna radica en que Neo y los demás humanos están, de alguna manera, encadenados a una cueva digital, donde solo experimentan una sola versión distorsionada de la realidad, al igual que en la caverna de Platón. La ilusión que captan sus sentidos artificialmente es la única realidad conocida por ellos. Sin embargo, a medida que Neo descubre la verdad y se libera de la Matrix, se asemeja al prisionero de la caverna que escapa de sus cadenas y sale al mundo exterior. Neo comienza a ver el mundo real tal como es, sin las ilusiones creadas por la Matrix. Esta transición se relaciona con la noción platónica de ascender desde la ignorancia hacia el conocimiento y la verdad. En este punto, Neo se convierte en el guía filosófico natural del que habló Platón y que tanto necesitan los demás humanos en la Matrix para salir de la ignorancia y conseguir la libertad de la esclavitud de las máquinas. Presta atención a esto, se parece demasiado a nuestra realidad. Tanto la alegoría de la caverna de Platón como la película Matrix revelan que para alcanzar la libertad y el verdadero conocimiento de la existencia es necesario que surja alguien que acepte la tarea de guiar y ayudar a sus semejantes con convicción. Para lograr esto, este líder o elegido debe liberar su mente, como le enseñaba Morpheus a Neo, de las limitantes que le significan el conocimiento falso de la realidad, adherido a sus procesos cognitivos por el adoctrinamiento sistemático por parte de las máquinas. Dicho de una forma más sencilla, las máquinas le introducen en la mente de los humanos una percepción falsa del mundo. No obstante, esta se siente real, tan real que los limita, y millones no son capaces de darse cuenta de las cosas que podrían hacer dentro de la Matrix, y finalmente no pueden liberar su mente. De hecho, en la película había mentes que sencillamente no era posible liberar de la Matrix, porque esas personas se sentían cómodas y satisfechas viviendo una realidad que la sentían real, a fin de cuentas. Pero era una realidad holográfica y artificial que las máquinas necesitaban ocultar a toda costa. Ojo con esto, es súper interesante. Pero en resumen, Matrix utiliza la alegoría de la caverna de Platón como un marco conceptual para explorar la naturaleza de la realidad, la ilusión del engaño, la búsqueda del conocimiento y el acaudillamiento heroico de los promotores del cambio en nuestra sociedad. A través del personaje de Neo y su lucha por liberarse de la Matrix, la película plantea preguntas filosóficas profundas sobre nuestra percepción del mundo, la naturaleza de la existencia y el futuro que se puede optar si se elige la verdad por sobre la cárcel de la ignorancia. Y volvemos a esta famosa escena, las píldoras, la roja y la azul. ¿Tú cuál eliges? No olvides suscribirte y dar un buen me gusta a este video o a otros de nuestro canal, si fueron de tu agrado, lógicamente. Algo tan sencillo para ti como apretar el botón y dar un like o comentar algo aquí abajo qué te pareció esta temática o la película, si es que la viste. Para nosotros significa mucho. Y si lo haces, te debemos una. Yo soy Lowen. Gracias por ver este video. Nos veremos pronto en una nueva cápsula express para literalmente irnos en la profunda. Pues sí, esto es cine profundo.